Aporte de los instructores en torno a esto. Ya ustedes han tocado el tema desde varios tópicos, desde cómo surge, los problemas, la parte psicológica de estas adicciones. Yo voy a tocar solo una parte que es más la relación con el espíritu que tiene el tabaco, el licor y la droga, que normalmente pues uno piensa que eso no tiene nada que ver con el espíritu, ¿sí? Y de hecho son plantas sagradas o elementos sagrados. El mismo licor viene de los altares, era un elemento básico de los dioses bajados del cielo, estos extraterrestres que vinieron hace cerca de 500.000 años aquí, traían expertos en eso. Pero que eso, mal manejado, toda medicina termina siendo un problema. Toda medicina es un veneno. Pues cosas que eran elementos sagrados, se convirtieron cuando se perdió. O sea, cuando se perdió el misterio era la conexión con las cosas espirituales. Entonces ahí se perdió todo. Quedó el bagazo. El bagazo es la borrachera, el bagazo es el licor por beber, el bagazo es la droga, la traba. Sí, pero eso tiene una relación con el espíritu, que es de lo que voy a hablar, porque ya de todo lo otro ustedes pues en 3 clases tocaron más o menos todos los tópicos en torno al alcoholismo, al tabaquismo y a la drogadicción. Y es un tema necesario no solo por la relación con el espíritu, sino también porque de todas maneras esos 3 aspectos mal manejados están generando un gran conflicto en la sociedad. Mucha gente se está muriendo por el tabaco, el Estado no le interesa ni le preocupa que la gente se muera, la única preocupación del Estado es que paguen los impuestos, ¿sí? Entonces, el licor mantiene los hogares destruidos porque la gente no lo sabe manejar. Entonces, lo importante es esto, porque ni tanto, o sea, ni tan lejos que no alumbre al santo, como ni tan cerquita que lo queme. El maestro Samael decía que es tan malo no tomarse una copa como si se toma una no parar. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces sería tabaquismo, alcoholismo y drogadicción y su relación con el espíritu. Casi todos pensamos que las drogas, el tabaco y el licor nada tienen que ver con el espíritu y sus procesos. Y eso no es verdad, porque desde pequeños nos han dicho que eso tiene que ver con lo malo, ¿sí? De hecho, algunos de ellos, como el licor, es un elemento muy terapéutico y sanador de muchos traumas mentales. Ya por ejemplo tengo un compañero que mantiene, y es joven, tiene apenas cumplido 50 años en estos días, y es así ya, se lo gozan los otros compañeros, ¿sabe? Y mantiene unos niveles de estrés hasta aquí. Y ¿sabe cuál fue el remedio que le mandó el médico? Pégate una borrachera de vez en cuando. Ya el médico le manda ahí. Es más, creemos que estar vinculados con ellos, o sea, con la droga, el tabaco y el licor, es estar desconectados del espíritu. Es normalmente lo que creemos. Tan nocivo como la drogadicción es el tabaquismo y el alcoholismo. Sin embargo, estos dos últimos, el tabaquismo y el alcoholismo, son acolitados por el Estado y no es mal visto solo porque paga impuestos, de lo que podemos ver. Ahora persiguen al drogadicto y tiene una estigma, ustedes van tirando marihuana, coca, y eso tiene su estigma, pero porque el mismo Estado genera eso. Ya usted se pone a beber, pues aquí en Colombia, que es el culmen de la libertad. O sea, usted orina en la calle, no pasa nada, a pesar de que hay ley para eso. País que más leyes tiene, que más impuestos tiene. Sí, en Venezuela, en Estados Unidos me dicen, y en Europa menos, donde usted no puede sacar una botellita de aguardiente y sentarse. No puede. Eso es, ahí mismo le aterriza la ley, que puesta. Y aquí usted ve que eso es en cada esquina, cualquiera para, cierra la calle. Sí, no hay no que quiera y para de contar. Eso, Colombia es el culmen de la libertad, que es muy bueno, pero en extremo se convierte en un problema.
Entonces, usted fuma cigarrillo y pare de contar, un alto porcentaje de la población fuma cigarrillo, porque el Estado está recibiendo su cuota. ¿Cuál es la preocupación del Estado? Porque no lo ha legalizado. Lo legalizan, empiezan a cobrar, a usted le importa un problema y deja de ser un problema en ese sentido. Sí. Recordemos que somos unos seres energéticos y espirituales viviendo en una experiencia limitada en la materia. Eso es importante entenderlo. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material. No al contrario como nos habían dicho hasta hace poquito, que éramos unos seres materiales queriendo tener una experiencia espiritual, que es diferente. Aunque parezca que suenen lo mismo, son diferentes. Y eso es importante, ¿por qué? Si yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿cuál es mi origen? El espíritu. Entonces voy a tener un anhelo profundo. Hay algo que me va a estar queriendo jalar, regresar a casa. Y es lo que nos pasa. Si fuéramos seres materiales, viviendo una experiencia, queriendo vivir una experiencia espiritual, lo espiritual era ocasional. ¿Sí? Nuestro origen sería la materia. Morimos aquí, pare de contar. El que logró la trascendencia, rico, sí, pero no es lo contrario. Hay algo por dentro que nos jala. Lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia y Dios es muy amoroso. Y por una ley que se llama la ley de misericordia, que es una parte del amor, entonces el Padre Universal nos hace olvidar varias cosas. Primero, nuestro verdadero origen, para que nos ocupemos de este chuzo aquí primero. ¿Qué le pasa a los muchachos ahora? Que como están recordando su origen, no quieren estar aquí. Hermano, no quieren ni nacer. Y vienen y no, ¿qué mierda esto aquí? No quieren. Entonces, por la ley de misericordia, ¿qué hace? Olvidas primero tus deudas del pasado. Imagina que usted recordara que su hijo, su esposa, su mamá, su hermano, usted los violó, los torturó, porque son los enemigos de las vidas pasadas. Y la vida nos los pone ahí es para que resolvamos esos nudos. Uno termina durmiendo es con el enemigo más bravo que tenía en vida pasada. Por eso muchas veces las relaciones son de puro combate. Y ahora los hijos, el más bravo de los enemigos viene como hijo, para que resolvas el asunto. Es parte de la trampa que hace el creador, listo, es que eso es una escuela. Entonces vea, tenga, ahí le va a su ser más bravo. Y en el caso de la relación, el vínculo más fuerte que es mamá-hija. Porque un papá nunca tiene al hijo 9 meses ahí. Quien lo siente, los enemigos más bravos son las mamás con sus hijos. Y casi siempre femeninos. Ahí están dándose ellos, ¿sí? Y no terminan resolviendo muchas veces el asunto, ¿sí? Pero por una ley que llama la ley de misericordia, nos olvidamos eso. Y queda más fácil. Igual olvidamos nuestro origen. Entonces vos partís de cero. Y es más fácil, ¿o no? Como los pelados de ahora que recuerdan que eran seres energéticos que volaban, que tenían una ciudad en otro planeta donde solo era amor, y encontrar este mierdero aquí. Entonces por eso es que se quieren suicidar, andan depresivos, sí, pero es parte del proceso. Entonces, por eso lo olvidamos. Hay una cuestión. Lo primero al principio es sobrevivir, nuestra primera ley. Y para eso se vale cualquier cosa. Un animal se come a otro. De hecho, nosotros nos comemos los animales. Y hasta ahí no hay violación a las leyes. Por eso hay gente que no entiende las leyes de la creación. No sabe, por ejemplo, que el universo se sostiene por la ley del trogo, auto, ego, crático, cósmico común. En español es tragar y ser tragado. Así es como se sostiene el equilibrio del universo. Entonces hay gente que monta una moralidad en torno a no matar animales para comer. Si por conciencia tú llegas a eso, rico, tu nivel espiritual te dice, listo, respeta la vida. Sí, pero por mera ley de supervivencia, tú te puedes comer un animal. De hecho, a ti te comen los animales cuando mueres. Sí, esa es la ley y así se sostiene la creación. Otra cosa es cuando tú empiezas a matar animales, no, es que me gusta mucho pescar.
Y el animal allá luchando por sobrevivir, y usted siente ese placer. Una vez conocí un señor que tenía un merlin ahí, yo creo que ya le he contado la historia. Merlin es el pez espada. Dicen los expertos de la pesca que el reto más fuerte es sacar un merlin, un pez espada. Sí, yo trabajaba en una empresa de computadores, de soporte de computadores, y llegué allá, un señor de por allá, del poblado, no de un lugar por allá por el sur. Yo estaba muy joven cuando íbamos ahí, y con el ingeniero que iba, apenas vio, qué bonito ese pez, y qué hubo. Entonces el señor, claro, era un apasionado de la pesca. No les miento, ese señor casi se desarrolla en un orgasmo contándonos la historia. Decía que para él no había nada más, ni mujeres, ni nada, él decía, y lo narraba, y solo narrándolo se le veía casi que se le brotaban los ojos. Y él mismo decía, no, es que para esto no hay, ni estar con una mujer. Entonces hay gente que siente, mientras un animal de esos lucha por su vida, y usted disfruta con eso, eso ya es otra cosa. Muy diferente a que usted salga a pescar, salga de cacería, porque le va a llevar comida a sus hijos. Sí, entonces son cosas que la gnosis le enseña como un punto de equilibrio, pero que la gente entra en fanatismo, y vale, aquí se puede de todo. Por eso en la gnosis el vegetarianismo se respeta, pero no se promulga. De hecho, yo fui vegetariano 3 años. Después estuve un año con la trofología, que es la sabia combinación de los alimentos, que ahí hay otra historia. Eso lo veremos pues al principio cuando trabajamos una de las claves del arte de vivir, que es la correcta alimentación. Entonces, eso todo es permitido, pero nosotros, nuestro origen es el espíritu. Entonces, cuando usted está luchando por la supervivencia, ese grito de vuelva a casa se ahoga y no lo oye. Si usted a toda hora, me tengo que conseguir la casa, la comida, la ropa, alimentar mis hijos, la educación. Cuando usted está en esa lucha, está en la supervivencia, entonces usted no oye el grito que hay detrás. Esa lucha por la supervivencia ahoga ese grito de retorno a casa. Pero cuando usted ya resuelve eso, como es el caso de los muchachos hoy en día, que ya nacen con todo. Todo es todo, por pobre que sea, el papá se esfuerza, la mamá lucha, se sacrifica para que ese muchacho por lo menos comida, alimentación, vivienda lo tenga. Hablo en términos generales, no falta pues como la excepción a la regla, sí. Entonces, como los muchachos nacen con todo, ya no hay ese elemento que impide que ese grito de regresa a casa no lo oiga. Pero la mayoría de los pelados hoy en día andan primero quieren andar por las paredes, una energía pues que no les cae en el cuerpo, porque para regresar a casa se necesita mucho combustible, despegar de la materia se necesita mucha energía. Si no, miremos el fenómeno de un cohete. Vencer la fuerza de la materia, la gravedad, no es fácil. ¿Qué necesita? Durante unos segundos, porque son en unos segundos, unos grandes tarros de hidrógeno líquido son quemados para poder ser capaz de vencer la resistencia de la materia. Y así como es afuera, es adentro. La materia te va a jalar. El sexo, los instintos, los apetitos, los placeres, la materia, todo te va a jalar. Te va a impedir que vos te despegues. Si vos te querés despegar, salir, tenés que quemar grandes combustibles de energía. Por eso en el camino espiritual, que es un camino energético, se necesita mucha energía. Y muchos ni saben para qué es. Yo les estoy explicando para qué. Para poder romper, salir de la materia. Así nos quedemos aquí. Porque usted quedarse aquí y no dejarse atrapar por la materia no es fácil. Usted necesita grandes cantidades de energía, así como el cohete necesita gran energía para poder sacar. Cuando ya supera la gravedad, suelta todo y queda solo que son los primeros segundos. La primera etapa que uno tiene que hacer en el proceso espiritual es parecido a como cuando se eleva un cohete, parecido, porque como es afuera es adentro. Entonces, en ese orden de ideas, sí, se necesita mucha energía para el camino espiritual. Y los muchachos hoy en día, entonces, vienen con unos estados de depresión, no quieren saber nada de esto, se están matando de muchas formas, hay muchas formas de suicidarse. Está la directa, que es con un tiro, tomar pepas y morirse de una vez,
o la otra que es la que optan la mayoría, y es que a través de sexo exagerado, tecnología exagerada, licor, drogas, huye de la realidad y se está matando por cuotas. Es otra forma de uno matarse y huir de la realidad porque no quieren estar aquí. No quieren estar aquí porque algo los clama al otro lado. Aquí nos han hecho creer que esto es lo máximo, pero realmente esto es una escuela de entrenamiento. La muerte es una puerta que usted la atraviesa y al otro lado está lo bueno. Pero hay que vivir esa experiencia sin miedo y sin culpa. Vamos a ver si algún día dictamos un taller que se llame así: la muerte sin miedo y sin culpa, donde sea solo una puerta para pasar al otro lado. Yo he tenido experiencias post-mortem. Quien ha tenido experiencias espirituales también sabe y puede dar testimonio de que esa realidad existe y que es una realidad que es mejor que esta. Más sin embargo, mientras estemos aquí en el paseo, disfrutémoslo y vivámoslo. Sí. Entonces, nuestro origen está al otro lado, y uno de los mecanismos que hay mientras me voy del todo, que han usado a través de todas las tradiciones, mientras regreso a casa del todo, es como cuando usted se va para el extranjero. Usted deja aquí sus hijos, su pareja, su familia. ¿Usted qué es lo que va a querer hacer? Conectarse con ellos. Si no puede estar, entonces ya es muy fácil. En antaño, cuando usted tiene una llamada de telefónica, tenía que ir hasta un teléfono público. Para una llamada nacional, buscar un telecom. Era lo máximo de todas maneras. Ya es muy fácil, usted tiene que tener en el bolsillo, o en un portátil, o en una tableta, y una vez los ve por Skype y habla. Pero ¿qué es lo que uno va a querer cuando está lejos de ellos? Conectarse con ellos. Solo ver lo mismo pasa. Entonces, mientras regresamos al origen del todo, que es nuestro verdadero propósito, que es lo que las herramientas que los grandes maestros, chamanes, taitas, curacas lo hicieron, encontraron unos mecanismos para conectarse con ese mundo que es tu origen mientras regresaban a casa. Como cuando usted va para el extranjero, que por lo menos que le sabe, pues queda más tranquilo. No es lo mismo no saber nada, que uy, es que es muy costosa la llamada, solo puedo hablar con ellos una vez cada 5 meses, muy diferente a que vos todas las noches por Skype, por WhatsApp, cualquier cosa los ves, o chateas con ellos. Sí, lo mismo pasaba. Como seres espirituales tenemos un anhelo profundo de regresar. Y las herramientas que había para pasar ese umbral de la materia era ¿qué? El licor, las plantas sagradas y el tabaco. Pero eso era cuando existía la conexión con lo espiritual. Cuando la columna vertebral de la vida, de una sociedad, de una cultura, del humano y de cada persona era lo espiritual. Ya no. ¿Cuál es la columna vertebral hoy en día? Dinero. Nos movemos sobre eso. No es que no se necesite, pero no debería ser la columna vertebral de tu vida. En mi vida no es eso. Mas sin embargo no me falta. Tengo más de lo que necesito. Ya eso me hace rico. Sí, nada más yo todos los años acostumbro darme un buen regalo. Dame 3 paseos en el año al mar, que es donde más me gusta. Ya ahora en noviembre, en 20 días, me voy para el tercero. Y tengo planeado ir a Cuba y ir a Cancún. Y tengo con qué. Pero no lo digo por chicanear, lo digo por lo que hay que hacer. Sí, o sea, esa no es mi preocupación. Sí. Entonces, el dinero no te falta cuando tú estás en la columna principal, que es lo espiritual. Sí. Para mí, mi eje sobre lo que me muevo es eso. Y el dinero que no falte, porque es parte del proceso. Ser canales de la abundancia, siendo seres espirituales. Pero no enfocarnos y mantenernos toda la vida en eso. ¿Sí? No estar ahí. O sea, eso va a llegar. El dinero me llega, me tiene que llegar. Conocemos los mecanismos de cómo circula. Pero el eje de mi vida debe ser, y es la propuesta, el camino espiritual. No religioso, espiritual. Entonces, de ahí que nos urja y sintamos periódicamente la necesidad de escaparnos de estos mundos materiales a los mundos inmateriales. Como somos seres espirituales, viviendo una experiencia material,
como nuestro verdadero origen es la materia, perdón, es el espíritu, como nuestra casa es esa, entonces nosotros estamos a toda hora. No es raro que sintamos esa necesidad y queramos escaparnos de esto. Cuando había un propósito espiritual, desde los líderes que gobernaban, pues las sociedades eran orientadas así, y habían ceremonias, rituales, tanto dentro de las tribus indígenas con los chamanes, como en ciertas culturas a través de los misterios, los carnavales, las bacanales, cuando estaban conectadas con el espíritu. Entonces la persona, en medio de una fiesta de esas espirituales, terminaba conectándose con ese mundo. Como cuando usted está en el extranjero y a través de Skype o WhatsApp usted conecta con su familia, se siente diferente. Vivía sus experiencias en ciertos rituales, 2, 3 veces en el año, volvía y no olvidabas eso, y estabas aquí y seguías viviendo lo que tenías que vivir aquí, pero estabas conectado directamente con tu familia espiritual. Cuando se perdió el contexto espiritual, que todo esto lo manipularon, se le perdió el contexto espiritual al licor, a las plantas sagradas y al tabaco, entonces la gente quedó con esa angustia, con esa necesidad profunda de volverse a conectar con su familia, así no lo supiera, pero algo lo llamaba, y era ese desespero, sí, pero él no tenía el camino. Entonces terminó buscando el licor, las drogas y el tabaco como un mecanismo para escaparse de esta realidad. Entonces usted se pega su traba y contarle de esta realidad. El propósito es espiritual, ¿cierto? Algo te dice, quiero regresar a casa, sí, pero como se había desconectado lo espiritual, la persona quedó bajo solamente la drogadicción, el alcoholismo o el tabaquismo. Fue como se torció el asunto. Y eso vino ya después de que Roma se apoderó como imperio de todo, porque hasta los antiguos griegos todavía estaba la conexión. Cuando Roma se invade casi que todo el mundo, y Roma, que es lo contrario al amor, porque la misma palabra lo dice, lea la palabra al revés, sí, entonces desvirtuó todo, y ahí es donde empezó la materialidad en su máxima expresión. Son las plantas sagradas, el licor y el tabaco, entre otros elementos, las artes meditativas, las que nos permiten esta conexión, de volver. O sea, la forma de cómo conectarme temporalmente, usted en una danza, lo hemos hecho en una finca que tenemos en Cisneros, sí, en una ceremonia de tabaco muchas veces también se pegaba usted su elevada en medio de un ritual, sabiendo lo humanidad, sí, en un temazcal, rituales que hemos hecho, indígenas, sí, entonces usted se desconectaba y entraba en un estado de energía, así estuviera aquí en el mundo físico, pero hacía su conexión como es. Muy bien. El tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción es una intoxicación crónica del organismo producida por el consumo del tabaco, licor y droga en una forma inconsciente, incontrolada. Porque realmente hay un sabio manejo. Los indígenas lo sabían. Por ejemplo, el tabaco es un elemento de fuego, pero la marihuana es un elemento de agua. Entonces el tabaco se trabajaba con fuego, pero no se ingería. Y los muy antiguos, las abuelas, se lo fumaban hasta con él para adentro. Y no aspiraban el humo. Y todo el día echando tabaco. O sea, eso tiene su ciencia. Pero el enemigo secreto lo volteó. Hizo su negocio, puso a la gente a tragarse el humo, sí, y montó su negocio. Si algo deja plata es el tabaco. Mira la que hicieron la última, con esos avisitos que pusieron en las cajetillas. De todas las cajetillas sale que el cigarrillo, el tabaco no sirve con tabaco esto, que el tabaco aquello, pero miles de cosas. Entonces, ¿qué pasó? El Ministerio de Salud le rebajó no sé qué porcentaje en los impuestos a la tabacalera por montar ese avisito. Y entonces ya sabemos cómo funciona la mente. Lo prohibido es lo que más me... Claro. Entonces, rebajaron impuestos y aumentaron ventas. Claro. Negocio de redes. Y dicen que es nocivo para la salud, y no es verdad. Lo que es nocivo para la salud es el mal manejo de ellos, que es diferente. De hecho, el licor sabiamente manejado es una de las herramientas de la larga vida. Todos los que son longevos
lo primero que le hacen es, ¿cómo hizo para vivir tanto? Y casi todos dicen, tómame una copa de guaro, tómame un guaro en la mañana, tómame una copa de vodka, cualquier cosa. Una de las claves. Y ustedes observen un borrachín. El borrachín puede que lo mate un carro. Ahí tengo un cuñado que estaba para morirse, ahí en la clínica Medellín. Sí, tiene cirrosis, puede lo que sea, pero vaya a ver, hágale un examen de sangre, hágale un examen de triglicéridos, hágale un examen de colesterol, hágale un examen de azúcar y mírele la mente. Parece la de un niño. Y puede tener 60 años. Hay un alcohólico que va al gimnasio. Vea, conozco vegetarianos con el azúcar por encima, los triglicéridos a 1000, el colesterol a vegetarianos. Y un alcohólico, vea, 0, como de niño. Eso tiene su cuento. Eso no es gratuito. El asunto es que el alcohólico va a un extremo. ¿Qué tal si encontráramos el método de poder tener la salud de un alcohólico, mental y física, sin llegar al extremo que llega el borrachín? Que es lo que nos han robado, el secreto que nos han robado. ¿Sí? Entonces todo el estigma, no es que usted es alcohólico, es que usted es bebedor. No. De hecho, en esta escuela, en un principio hace años, no nos tomábamos una cerveza. Hasta que comprendimos todo esto. Y después empezamos a tomarnos los instructores, por ahí salíamos a caminar y pedíamos, lo primero que pedíamos, después de una larga caminata, una cerveza. Y hubo gente que se perdió. No, vaya, sacerdotes tomando cerveza. Esos son sacerdotes corruptos, porque esa es la visión que tenemos. Y la gnosis es otra cosa. ¿Qué es la adicción? Adherirme a algo. Adherirme a algo. Y cuando yo me adhiero a algo, ya ustedes lo dijeron cuando hablamos del tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, que es porque hay unas carencias psicológicas. Mas, sin embargo, hay una necesidad profunda de adherirme a mi origen, a mi causa centroprimera, a mi padre, madre, a mi familia espiritual. Es una necesidad existencial, de existencia, presentes en todos, más en unos que en otros, y ahogadas por el grito de supervivencia en unos. Pero tarde que temprano nos llamará eso. Esto es un tiempo que era para uno estar en la casa descansando, ¿cierto? Mañana el martes tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Pero algo me llama a que yo debo hacer algo ahí. Ya uno tiene que tener cierta edad, tener cierta edad espiritual para poder buscar esto. Embriaguez, borrachera y traba, que son las consecuencias de la droga, el alcoholismo y el tabaquismo. Embriaguez, borrachera y traba. ¿Qué es? Salir, querer salir, lo que les decía ahora. Todos en el fondo, algo nos está llevando, nos dice por dentro, huye de esta realidad. Los mecanismos equivocados, algunos son estos. Vamos a ver la diferencia entre embriaguez, la borrachera y la traba. Hay una cosa común entre ellas, ¿y cuál es? Que todas te desconectan la mente y te desconectan de la madre, como necesidad profunda del alma. Antes que nada debemos saber que el gran obstáculo para conectar nuevamente con los mundos inmateriales, o sea, nuestro verdadero origen, es la mente. ¿Entendieron eso? El gran obstáculo es el gran regalo. El gran regalo del humano es su mente. Mire todo lo que hemos hecho. Maravilloso, un regalo de la creación. Millones de años para poder crear el neocortes. Un cerebro para poder conectar con la mente. No la hemos desarrollado totalmente. Es un gran regalo, pero a la vez es el gran obstáculo de conexión con lo espiritual. Porque el análisis, la razón te desconecta. ¿Y qué diremos de esa charla interior que tenemos? Del ego, que se llena de mocos por todo. Me miró, no me saludó, mira, está frío, haciendo noche. No, la mente. Pues, el gran obstáculo
de regresar, y de hecho se sabe, por ejemplo, las personas que empiezan a trabajar el desdoblamiento astral, querer salir en cuerpo astral, ¿quiénes son las personas que más difícil logran eso? Los intelectuales. No digo las personas con título, porque yo llegué a conocer, yo creo que el intelectual más grande que en mi vida conocí era un albañil. Era un albañil. Ese tipo leía, analizaba, mejor dicho, el intelectual, el que todo lo procesa con la mente. El gran obstáculo para las personas que quieran salir en cuerpo astral conscientemente, el problema es ese. En cambio, un campesino, vea, se ha hecho experimentos, se han cogido grupos de estudiantes de universidad y campesinos. Los campesinos en un mes pueden estar saliendo conscientes en cuerpo astral. Y los universitarios pueden a los 2 años, no, ya desistieron porque no fueron capaces. Porque todo lo quieren procesar con la mente. El gran obstáculo es la mente. La embriaguez. ¿Qué es la embriaguez? ¿Qué buscamos con la embriaguez? Porque la gente confunde la embriaguez con la borrachera y son dos cosas diferentes. Con la embriaguez lo que buscamos es bloquear la mente. Ya sabemos por qué. Sin perder la conciencia. ¿Entendemos lo que es la embriaguez? Nublar la mente. Bloquear la mente sin perder la conciencia. De ahí viene la embriaguez sagrada que se buscaba en las antiguas escuelas de misterio, en las escuelas espirituales. Podemos conectar en un estado de embriaguez con los mundos superiores de conciencia. Tú te desdoblabas, entrabas en otro estado, en un estado alterado de conciencia, ¿sí? En los mundos inmateriales. Y lo que buscaban era eso. A través de un ritual, a través de una danza, a través de una ceremonia, y por eso el ritual llevaba vino, las danzas llevaban danza y llevaban algunas plantas sagradas. Después le desconectaron eso. Pero yo quiero, o sea, la línea, yo tengo entendido que la línea entre el sueño y el desdoblamiento es como muy, o sea, uno como sabe que no está soñando, sino que... A ver, el mundo es el mismo. Cuando usted se acuesta a dormir, el operario de la máquina tiene que parar. Usted manda el carro al taller. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero que usted? Que les entregue la llave y que no esté montado. Todas las noches usted necesita reparar ese cuerpo. Lo lleva al taller. El operario es usted, el que piensa, el que está detrás del que piensa y siente. Usted deja las llaves, dejó el cuerpo ahí, ¿para qué? Para que ciertas funciones orgánicas le hagan la reparación. El mundo de los sueños y el mundo de los muertos es el mismo. La cuarta dimensión, el mundo astral. Es el mismo. Por eso uno en los sueños se encuentra con los muertos. Entre estar dormido y muertos es lo mismo. La única diferencia es que en el muerto le cortaron el cordón de plata y en el dormido no. El cordón de plata es el enlace que hay entre el alma con el cuerpo. Hasta ahí está claro. Una necesidad profunda de volver allá. Además de que el sueño cumple una tarea de mantener la mente cuerda, y para eso son los sueños en la mayoría de los casos. Todos esos deseos reprimidos se liberan con el sueño. Hasta ahí está claro. Usted quiere despescuezar a su mamá porque le hizo algo, pero ¿cómo va a despescuezar a su mamá? Pero tiene la putería guardada adentro. Sí. O a su esposa, o le quiere ser infiel a su esposo. Y usted se muere de ganas por comerse al vecino o a la vecina. Entonces, eso ahí guardado se convierte en un problema. A través de un sueño y algo que llamamos adentro la moral, sí, vos te comes al vecino, te comes a la vecina, despescuezas a tu papá o tu mamá, pero te lo disfraza con un arquetipo que de todas maneras lo liberas, tu mente se libera, quedas limpio y resuelves el problema. Pero te lo disfraza para no sentir culpa. ¿Sí ven cómo operan los sueños? Y de ahí te mantiene limpio. Esa rabia que tenías con tu papá, con tu mamá, el deseo de comerte a la vecina, pero la moral no dejaba. Todo ese tipo de cosas te libera. Y en el sueño lo vivís tal cual es, sí, pero aquí lo soltás. Un ejemplo.
si deseas comerte a la vecina, de pronto, pongo un ejemplo más o menos de cómo funciona, no es así exactamente, sí. Entonces simplemente vos ves, soñás que vas a una tienda y que en la tienda, si es por ejemplo un hombre, entonces una fruta, te comes una fruta, compras una fruta y te la comes, te la disfrutas, te la así. O si es una mujer, una manzana, sí, te la comes con mucho gusto. Y a lo último terminas soñando de que de pronto quien te la vendió fue la vecina o el vecino al que deseas. O de pronto que es matar al papá o la mamá porque vos crees que te pegó una pela injusta cuando eras muy niño y tenés ese remordimiento y esa rabia por dentro. Entonces vos soñas que coges una gallina y la despescuezas, sí, y después tu papá aparece por ahí en cualquier escenario. Y así liberas el sueño, y es ese sueño. Un deseo reprimido, transformado. La moral no lo disfraza para que no sintamos culpa. ¿Sí? Entonces, respecto a la pregunta, la única diferencia es de cómo sé si estoy dormido o estoy soñando. Así como sabes si estás aquí o no estás aquí. Con la conciencia. Yo cuando estoy despierto allá, sé, es más, puedo ver mi cuerpo ahí y lo puedo ver roncando. Yo he visto el mío roncando, respirando. Yo lo veo ahí, yo estar aquí. Esa es la diferencia. En un sueño puede ser muy vivido, pero no eres consciente de que eres consciente. ¿Queda claro? La diferencia es ser consciente de que eres consciente. O sea, saber que estás ahí y que el cuerpo está allá y que estás en otro nivel, en otra dimensión. Esa es la diferencia. Camilo. Y en cuanto a la apariencia, ¿cómo sería? ¿Uno se ve con esa misma ropa o...? Ah, no, allá se mueve lo mismo. Ahí hay una representación de todo, porque todo se mueve de la mente. ¿Sí? Aunque es un nivel energético diferente, pero el programa mental es que esta realidad tampoco es así. Usted mira aquí, por ejemplo, negro, ve blanco, pero eso no es blanco ni negro. Ese es el programa de que su cerebro interpreta de lo que ve en sus sentidos. Pero el amarillo ahí no existe como tal, son puras frecuencias energéticas. Y es como el cerebro lo interpreta, eso ya lo sabe la ciencia. Lo mismo pasa allá. Puedo seguir viendo cosas aquí como parecidas, pero en el fondo son otras cosas. Es otro mundo que faltan menos leyes. Aquí hay 48 y hay 24. Bueno. ¿Cómo decir? 24 y 48. Aquí este es un mundo de 48 leyes. Existe la gravedad, sí, existe el tiempo, allá no existe el tiempo, no existe la plástica, no existe la gravedad, sí. Hay unas leyes que no operan allá. Y terminando lo de los sueños, Pues entonces las personas que no se acuerdan de los sueños o no sueñan que esa gente está jodida, no, estamos jodidos. A veces es hasta mejor, porque es que el que sueña mucho ni duerme ni descansa. De hecho, yo un momento en que soñaba tanto que decidí no recordarme los sueños para dormir y descansar. Sí. Hay una técnica y hay toda una yoga del sueño que se enseña pues en un nivel más avanzado. Para usted recordar, no solo recordar, sino conectar y hacer cosas por allá en el otro lado. ¿Sí? Pero muchas veces son mecanismos de defensa de la misma mente para mantenerse al día. No recordar tantas cosas. Otras veces vivimos tan inconsciente aquí que no recordamos nada de allá. Y hay gente que empieza a despertar conciencia aquí, entonces empieza a recordar sueños y a tener experiencias reales. Pero vemos los sueños porque estamos en este tema. Hay otro capítulo. Pues llegamos a los sueños por el lado de la embriaguez y todo eso, pero no nos quedemos ahí pues para que nos ríen. Ya vimos lo que es la embriaguez, veamos lo que es la borrachera. Con la borrachera, al igual que en la embriaguez, nublamos y bloqueamos la mente, que es lo que se busca. Pero igual bloqueamos la conciencia y nublamos la conciencia. Con la embriaguez dijimos que no la nublamos. Usted está así como despegadito del piso, pero sabe que está ahí. Esa es la embriaguez. Allá en el mundo le llaman embriaguez a una borrachera, y eso no es verdad. Ya nosotros sí diferenciamos eso. De hecho, a través de ciertos rituales buscamos entrar a un estado de embriaguez. Y a través de danzas, cantos, mantras, meditación, hacemos de que esa embriaguez sea sagrada y que nos permita conectar con otro estado de conciencia. Los que en algún momento hemos estado en ciertos rituales como un temazcal, en danzas sagradas, en rituales al fuego, en un momento podemos haber entrado
y haber quedado, y uno sabe que está como embriagado, como que es más, ni siente como el cuerpo, pero sabe que está ahí, pero entra a otros estados, unos estados de liberación, de risa, de llanto, y de conexión hasta llegar a tener visiones y conectar con seres superiores. ¿Sí? Entonces notamos la diferencia entre embriaguez y borrachera. En ambas bloqueamos la mente y la nublamos, pero en la embriaguez la conciencia sigue, y en la borrachera la conciencia se pierde, y entramos en los mundos infiernos de nuestro mundo infierno. ¿Sí? La traba es una borrachera por medio de un elemento que no es el licor, que por lo general es inhalado o inyectado o aún tomado, como el caso de los hongos. ¿Qué estamos buscando con la traba? También, de hecho, yo conozco gente que está en el camino y se está metiendo la mentira y dice, no, hermano, es que no, la cannabis bien hecha ahí, te pone ahí y lo que está allá es supliendo el vicio de la traba, pero con un argumento disque espiritual, ¿sí? Y no es por ahí, pero es esa necesidad. Lo que sí nace es de un anhelo profundo, que también lo vimos, que también son adicciones. ¿Qué es la adicción? Problemas psicológicos que la persona quiere resolver, huir de esta realidad y entrar a otra. Las causas. Todos los jóvenes en nuestra sociedad están expuestos, pero no la cogen. ¿Qué? Estas adicciones. La adicción, el vicio. ¿Por qué? ¿Por qué no todos lo cogen? Aunque todos están expuestos. La causa principal por la que se adhiere a la adicción, por lo general, es carencias afectivas y vacíos. Y una de las carencias es necesidad de espíritu, necesidad de alma. Dígame qué cosa en la sociedad normal te lo ofrece. Ir a misa, y eso te conecta. Usted vaya por ver las muchachas de resto. No más. Ahí no ve para más. Y ya como las muchachas no van a misa, entonces hay que ir donde van. ¿A dónde van? A las discotecas, a las heladerías. Sí, porque ya a las misas van los viejitos. Muy bien. Por lo general, las carencias afectivas y los vacíos los suplimos o compensamos por la boca o por la piel. Ya eso lo hablamos, ¿se acuerdan? Las carencias afectivas, picos, abrazos, que es como se suple eso. Sí, lo que hace la droga, está supliendo ¿qué? Abrazos, caricias, masajes, besos, te quiero mucho, todo ese tipo de cosas. Entonces la suplimos con inyectarme, hueler, tomar, estamos compensando eso. Mientras no llenemos estas carencias y vacíos, como es, no se resuelve lo de la adicción. ¿Qué ayudas? Una de las ayudas que se recomienda para estas adicciones es la aromaterapia, combinada con la fuerza mental. Eso no se usa. Aquí di un taller sobre aromaterapia, el poder espiritual de las plantas a través de las flores y de las sustancias aromáticas para ayudarnos a curar. Eso nos ayuda. Entonces ya hay pues unos tratamientos que se pueden hacer por ahí. Una de las ayudas, esto para que lo conozcamos pues dentro del tema de la drogadicción y el alcoholismo. Una de las técnicas que el maestro Samael da, y precisamente en el libro de Introducción a la Gnosis, sí, dice, cuando estemos dormidos, dice por ejemplo, si es la esposa al esposo, si es la mamá al hijo, le quiere ayudar, pero es bueno que hable con él cuando él quiera, porque para un tratamiento una persona tiene que ser que la persona quiera. Si la persona no quiere, parcero, déjelo ahí. Sí. Si el muchacho no quiere salir de la droga, si el esposo no quiere salir del alcoholismo, párelo, ahí no hay nada que hacer, llórelo. Pero hombre, ya que el man reconoce, sí, este vicio me está dañando el matrimonio, está dañando la familia, ¿cómo hago? Y que ya no puede, entonces ahí es donde dice, es donde esta se puede hacer, la mamá, la hermana o la pareja. Cuando la persona esté dormida,
se le pone a oler una fragancia como sándalo, como rosa, como jazmín, se consiguen, son caritas, las buenas, pero hay unas fragancias, sí, 25.000 una fragancia así, usted le da a oler mientras está durmiendo, sí, y le dice, le coge la mano derecha y le dice el daño que le está haciendo, y le da, tú tienes fuerza de voluntad, o sea, coge a la persona cariñosamente. ¿Por qué tiene que ser la persona a conversar? Usted se imagina que él no quiera dejar el vicio, no quiere dejar eso, usted es la esposa o la mamá, o la hermana, él no quiere, y que de pronto se despierte cuando usted le esté haciendo el trabajo, sí, le monta una piñata, sí, esta vieja que me está enyerbando, ¿qué? Y terminan tropeleando, sí, en común acuerdo. Entonces usted coge, sí, vemos, ayudando, usted mismo le dice, sí, pero es porque usted quiere, ya sabe que se va a despertar, listo, porque es que es tan fregado el asunto que usted llega y no, es que por la noche en la casa me están enyerbando, quién sabe qué me están dando en la comida, entonces termina metiéndose en un problema y hasta piñata le pueden montar. Pero ya si la persona quiere, ya usted sabe, ya le coge la mano cariñosamente, la mano derecha, y empieza a decirle el daño que le hace, le dice que tiene una fuerza de voluntad para hacerlo, y usted en sueño le mete eso al inconsciente y le va dando una fuerza para poder salir de él. Esa es la técnica que el maestro Samael. Otra técnica, y es el principio del Ho'oponopono. ¿Qué es el Ho'oponopono? El Ho'oponopono es una técnica de mente donde usted crea la realidad que quiere desde el poder de la mente. Hay 4 frases en el Ho'oponopono para sanar cualquier realidad. Por ejemplo, la puede hacer usted o lo puede hacer su familia. Por ejemplo, usted, y supóngase que es su esposo. Entonces, si usted tiene un hermano, un hijo, el papá o cualquiera que está ahí, es una realidad suya creada por usted desde su mente. O con H, Ho'oponopono. Sí, en internet hay mucha información de eso. En YouTube usted pone Ho'oponopono y ahí mismo aparece toda la información. Yo le voy a dar la clave fácil, la clave básica. ¿Cómo es? Si el borracho, el drogadito o el alcohólico está en su familia, es una parte de su realidad. Que es su hijo, su pareja. Usted no tiene que entrar con el otro, sino que usted empieza a hacer esa sanación. Usted se hace su meditación, después de su meditación hace la terapia. La terapia de Ho'oponopono es muy sencilla, repite 4 frases. Perdón, lo siento, te amo y gracias. Y usted visualiza que esa persona se cura y se sana. Porque es una realidad creada por usted. Le dice, perdón, lo siento, te amo y gracias. En YouTube consiguen todo lo que usted quiera, todas las técnicas, toda la información sobre el Ho'oponopono. Sí. Y eso es una forma de que usted puede trabajar ya pues como con los, si están en su familia, para mejorar el mundo. Por lo general la ayuda que le da la familia, es cuando las personas no son capaces o no pueden. Sí. O sea, ya hay personas que definitivamente han intentado por todo lo menos, no son capaces. Entonces ahí es donde de pronto uno, si tiene un familiar, puede empezar. No solo eso, podríamos trabajar eso para mejorar el mundo. Tercero, pida ayuda a los seres superiores, a los maestros, a los ángeles, para que, si es un familiar o por si es usted, porque todos de alguna manera tenemos algunas adicciones que no podemos con ellas. Entonces las fuerzas, necesitamos fuerzas superiores. Dentro de nosotros hay fuerzas superiores que podemos convocar, que es la fuerza de nuestros guías, que es la fuerza de los maestros, que es la fuerza, porque a veces nuestra fuerza es muy plana, puede ser muy débil. El maestro Osho da una técnica y consiste en no pelear con el vicio, sino hacer del vicio una meditación. Estoy dando las técnicas de cómo que se puede hacer con las adicciones. ¿Qué plantea Osho? Hombre, todo el mundo empieza a pelear, y en las peleas uno pierde. Usted empieza a pelear con el cigarrillo, usted empieza a pelear con la droga, usted empieza a pelear con el tabaco. No, dice Osho, haga de su vicio una meditación. Porque es que usted tiene el vicio del cigarrillo, y usted puede, cuando menos pensó, se fumó 4
cigarrillo, no se ha dado cuenta. Lo fuma sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces él dice, no, listo, va a fumarse listo, va a hacer un ritual. Sí, saca el tiempo, se prepara, bueno, no me voy a fumar este cigarrillo, pero con toda la relación. Lo mira, lo huele, lo analiza, sí, lo prende, lo siente, pero que sea una meditación, es lo que plantea Osho. En medio de eso, si no pasa nada, está haciendo lo mismo de siempre. No va a perder nada. En el peor de los casos. Y en el mejor, de pronto, un acto de conciencia que te lleve a decir, esta mierda no la necesito. Sí, es el planteamiento que este manda y pienso que es bueno en cuanto pues a las adicciones. Ahora entremos ya a los misterios, misterio de la droga. Voy a ser sintético pues, pero lo que llamamos drogas, perdón, lo siento, te amo y gracias. Y no, eso también en Ciencia del Alma, creo que en el 2, dice que hay otra, esa es una, y yo le leí otra que es que a un pelado le gustaba mucho una fruta, pues tenía un papá y el papá era muy rígido. Y a él le gustaba mucho una fruta que era muy costosa. Entonces el papá siempre salía al mercado y siempre le pedía esa fruta cada vez que él salía. Y se la traía hasta que... Y esa fruta era mala, por decirlo de alguna manera. Entonces él le trajo una estopada grande de esa fruta. Y le obligó a comérsela toda. O sea que tanto comer simplemente no quiso volver a saber de él. Lo saturó. Exacto. 8. O-S. 8. O-S. H-O, creo que es. La mamá lo vio fumando. Cogió un paquete de piel roja y lo echó en agua. Y le hizo tomar el agua. Sí, O-S-H-O. ¿Cómo? Un amigo cuando estamos cagados, cuando estamos empezando a fumar, la mamá lo vio fumando, lo cogió, echó un paquete de piel roja en agua y le hizo tomar esa agua. Y nunca jamás volvió a fumar un cigarrillo. Pero mire que son fórmulas que pueden ser solo personales. Exacto. De pronto que la mamá en un momento intuitivo le surge la idea y tal y le funciona, pero le aplica a otro, de pronto le queda pidiendo de mazamorra agua de tabaco. Sí, entonces eso es delicado. Exacto. Es como el momento ahí. Sí. Bueno. Lo que llamamos droga es lo que conocían los antiguos aborígenes de Americúa como plantas sagradas y como medicinas sagradas. Ahora lo llamamos drogas. Entre otras tenemos la coca, el cannabis, que es la marihuana, el yagé o la ayahuasca, el peyote, el San Pedro, los hongos. Ahora lo llamamos droga, porque se perdió toda la conexión con lo espiritual. Pero antiguamente era plantas sagradas y medicinas. Cabe anotar que en muchos imperios antiguos se inhalaba cannabis en forma ritualística y sin ninguna carga moral. En el antiguo Egipto, en la antigua Roma. ¿Cómo se llama el aparato ese que usted tiene? La narguila. La narguila. Eso sacaban una narguila y todo el mundo se pegaba de ahí. Y se pegaba en su traba. Y eso era parte de un ritual como salir usted a comer. Nadie veía eso más. Eso ya ahora tiene puesto... Por todo lo mismo que les digo, se buscaba. En una época nació de un contexto espiritual. Porque la narguila como se maneja ahora no era como se manejaba sabiamente. Una cosa como la marihuana, el cannabis, es de agua. Si usted lo procesa ritualísticamente, manejando los elementales, los dioses de la naturaleza, los permisos y todas las cosas, a través de ciertas inhalaciones, como infusiones pero inhaladas, usted se pegaba a su traba y no te hacía daño, era medicinal. Que es diferente, por ejemplo, como vi en estos días, que es parecido a una narguila nativa. Un muchacho que cogió, que fue en un vaso de agua,
prendió pasó el humo por ahí y se pegó su traba, era el mismo humo. Sí, que es diferente ese humo al que usted logra en un proceso de infusión de la planta. Usted toma, por ejemplo, un compañero una vez, nosotros así trabajamos fines de semana y los domingos hacíamos un sancocho comunitario, los compañeros de la oficina, y llegó uno que era marihuanero y cogió y le echó su pucho de marihuana y los mandó de hospital a casi todos. Los mandó de hospital. Mire que siendo de agua así, también es tóxico de esa forma. Sí. Entonces hay que andarse con cuidado. Hay una ciencia que ciertos sacerdotes manejaban para hacer los usos de esto en forma adecuada. Se perdió la conexión espiritual y llegó un momento donde era esto. En la corte, en el palacio, se hacían las fiestas, se pegaban su traba con las narguilas y todas cosas. Igual la gente trabaja, pero no había. La sexualidad no tenía la carga que tiene hoy en día. Tener sexo y copular, fornicar, como llamaban ellos, eso era normal, como salir a comer. Usted veía una pareja copulando ahí y eso era como verla caminando, sí. Pero con la represión que trajo la Iglesia Católica, con la censura a la sexualidad y con todo eso, entonces se volvió pues que ya está ver el cuerpo de la mujer. Eso es porno, cuando es lo más natural que hay, o ver el cuerpo desnudo de dos personas copulando. Pero todo eso se volvió por cargas morales de la represión de la Iglesia. Pero antiguamente, antes de que la Iglesia Católica existiera, eso era normal. Tanto esto de las trabas, las borracheras, como la copulación sexual. Claro que se llegó a manejar en un extremo demasiado desequilibrado, que tampoco era lo más adecuado. Por eso fue que la religión quiso mutilar todo eso. Como había esa libertad sexual y de licor y de trabas, entonces puso la moralidad que se inventó, que también es muy nociva, porque se llevó al otro extremo. Algo natural, como el cuerpo de la mujer, como el cuerpo del hombre, y ya pues la gente se va con un prostíbulo y todo eso ha generado, todo eso lo generó eso. Las plantas sagradas se usaban y aún se usan en medio de un ritual para curar las enfermedades o para conectar con la realidad espiritual de lo que son. Pero también, y más importante aún, como herramienta del camino espiritual. Como herramienta, eran medicinas para curar las enfermedades, pero eran herramientas del camino espiritual, especialmente en la búsqueda de visión y en entrar en contacto con los mundos inmateriales y sus habitantes, los espíritus. Para eso eran las plantas sagradas. Entonces, para eso, y ahora lo están volviendo otra vez a coger. Mire que ya aquí le venden a usted una toma de yagé. Hubo una época que una toma de yagé usted no la conseguía con 200.000 pesos y ahora con 20.000 pesos le llevan a tomar yagé. Claro que eso le dan cualquier cosa y cualquiera lo hace, y eso es muy peligroso. Yo tuve alumnos aquí que daban medicina de viaje, cuando eso se necesita una preparación para poder manejar el elemental, porque no te lleva entre los cachos. Ese elemental es bravo, Guille. Es de los más bravos que hay. Todas esas plantas graves elementales son muy bravos. Ese sí que lo cogía uno por el lado de las carencias. Y no se deja coger. Mejor dicho, para que un elemental es un monstruo que si usted no lo sabe dominar, te lleva entre los cachos. Por eso es que el que coge esos elementales a cogerlo, y más sin saber cómo, lo coge y ahí es donde lo adhiere, te coge tus puntos blancos y ahí te adhiere. Que es lo que hace el licor, que es lo que hace la coca, el peyote, la ayahuasca y todo eso. Yo conozco unos yagueros y los manes están al punto que ya no tienen ni traen la yaguera. No, por eso, es que son bebés, lo que buscan es la traba. A ese punto, como empezó la coca, como era el tabaco era sagrado, hasta que los Borgias tuvieron eso y montaron el negocio. Y los españoles cuando les llevaron el tabaco, pero aquí era sagrado, era todo un ritual, como lo hemos hecho nosotros, que nos vamos y yo no prendo un tabaco sino en cierta ceremonia. Esa planta que usted ve ahí es de tabaco. Lo primero, misterios del tabaco. Ya vimos los misterios espirituales de la droga, pues que llamamos droga, pero que realmente eran plantas medicinales. Lo primero que hay que decir es que el tabaco no es el cigarrillo. Confundimos tabaco con cigarrillo. Y mire lo que hace el enemigo secreto. Arma el cigarrillo, que es una deformación del tabaco, y le pone el aviso: el tabaco es nocivo para la salud. No dice el cigarrillo es nocivo para la salud, que tiene como 20 puntos químicos. Dice el tabaco es nocivo para la salud. Mire cómo juega el enemigo secreto. El cigarrillo es una deformación que el enemigo secreto hizo del tabaco. Lo segundo es que el tabaco no es nocivo para la salud,
si se usa como se debe hacer. El tabaco, como la coca, son elementales de agua en maceración. O sea, se deben trabajar es en maceración. Coja marihuana, póngala en maceración con alcohol, y eso para los dolores artríticos, gotas, reumatismo, eso es de lo mejor que hay. ¿Sí? Pero es como se debe trabajar. Pero normalmente lo cogemos como no es. O, por ejemplo, como lo trabajamos nosotros. ¿Cómo trabajamos nosotros el tabaco en Ambi? Y ese, cuando de pronto por ahí vamos a reactivar nuevamente la finca, y parte del trabajo es salir a esa finca en un puente. Entonces ahí hemos hecho unas ceremonias y son métodos que aprendimos de los indígenas. Te pegaba muy duro el Ambi. Pero vea, esto era, le pegaba muy duro y dice, uy, deme más. Uy, ahí se ve que traen esa inclinación por ese lado fuerte. Le metieron un litro antes de un temazcal. Los abuelos, las brujas, o sea, las mujeres sabias, lo fumaban para adentro y no aspiraban el humo. Y ahí hay un secreto. El tabaco tenía carácter de sagrado a los ojos de los indios. De hecho, fumarse un tabaco era entrar en un estado de conexión espiritual. Eso no era pues ahora que, como digo, que se prende un cigarrillo y se fumó 3 y ni siquiera se dio cuenta. Se dio cuenta porque quemó. Sí, el resto ni siquiera. Yo lo digo porque yo fumé mucho en mi tiempo. Ellos no lo empleaban simplemente como placer o por adicción. Para ellos tenían fines ritualísticos con el cual lograban limpiar el cuerpo y la mente y conectar con el mundo espiritual. El tabaco hacía las veces de un celular espiritual. Realmente todas estas plantas sagradas son tecnología espiritual, herramientas sagradas, y lo que usted hace con un celular, uno lo hace con un tabaco a nivel de los mundos inmateriales, porque todavía no hay un celular que conecte con el mundo del espíritu. El tabaco lo hace. Ya que el tabaco conecta con los espíritus y con el gran espíritu y con los seres que gobiernan la naturaleza, que era lo que hacía. También lo usaban con la pipa sagrada o la pipa de la paz, en un ritual de comunión para sellar pactos de alianza y paz y acabar conflictos. Lo más grande que a usted le puede dar un taita, un chamán, un cacique es un bastón o una pipa sagrada. ¿Sí? Y no era para fumar, era por lo que eso representa. Entonces mire que estos eran elementos de tipo espiritual que han sido mal manejados. Los misterios de la bebida, ya vimos los de las plantas sagradas, ya vimos los del tabaco. Hablar de los misterios del licor es hablar de los antiguos misterios griegos de Dionisos, el dios de la bebida, el mal llamado por los romanos Baco. Cuando los romanos invadieron Grecia se les robaron todo, y entre lo que les robaron fueron sus dioses, pero los transformaron todo. Dionisos, el dios de la bebida, tenía un propósito en la vida del hombre: ayudarle a sacar las emociones primarias, reactivas que lo enfermaban, y a través de esos rituales usted liberaba eso, las emociones primarias. Los romanos desconectaron todo eso, transformaron a Dionisio en Baco y se dedicaron solo a beber y a fornicar. Contrario a lo que se puede creer, el vino y la bebida está profundamente relacionado con los procesos del alma y del espíritu. Contrario a lo que se cree, que no tiene nada que ver, antes está. Por eso se usa en los altares. De hecho, los carnavales que parecen tan paganos y mundanos y poco espirituales están profundamente relacionados con el licor y el sexo, y eran antiguamente profundas ceremonias espirituales donde además se hacía un trabajo con el lado oscuro de nosotros, con el diablo interior, que todos lo tenemos.
¿Qué hacemos con el diablo interior ahora? ¿Qué hacemos? Guárdelo, escóndalo, reprímalo. ¿Y qué pasa al cabo de 10, 20, 30, 40 y 50 años de usted estar haciendo esa tarea? Que ese diablito termina haciendo cosas que no se sospechaba. ¿Cómo? Ese cura violó a esa niña. ¿Cómo? Ese señor, ¿cómo era? Padre de familia, abusó de esa menor de edad o cogió a la mujer y la volvió en pedazos. Eso resulta. ¿Sí? Todo eso lo conocían los antiguos y sabían que todos teníamos adentro un diablo interior, y lo que hacían era que periódicamente, una vez al año, por la época de los carnavales, en la época que conocemos ahí como a mediados de febrero, sí, que hay más de 120 ciudades del mundo haciendo carnaval en el mundo, lo que hacían era que antiguamente, en todo un contexto espiritual, permitían que el pueblo liberara a su diablo. Me acordó mucho de eso ahora el 31 de diciembre. ¿Cómo liberaban su diablo? Hombre, dentro de tu diablo allá yo tengo al homosexual. Dentro de la diabla suya está su prostituta. Dentro del diablo suyo está el ladrón. Dentro del diablo suyo está el abusador de menores. Todo eso está dentro. Entonces, ¿qué hacía? La persona montaba todo su escenario para el carnaval. En el carnaval encarnaba esos 3-4 días ese papel. Entonces se disfrazaba. Yo vi, por ejemplo, unos niños disfrazados de niñas. Ahora de colegialas, sí, felices. Sí, vi un homosexual disfrazado de demonio. Sí, vi muchas mujeres de bien disfrazadas de diabla, de prostitutas. Entonces era lo que hacía. Sacaba eso, como en esa época se monta. Pues ayer me fui a tomarme una cervecita, como acostumbro de vez en cuando, cada 8 días, los lunes, cada 8 días, los martes, cada 8 días, los miércoles, no, mentira, solo por allá. Pero es cada 8 días. Sí, pero es cada 8 días. Sí. Entonces estaban las niñas atendiendo. Es más un club social, lo llaman bar, pero es un club social. Sí, las niñas estaban disfrazadas. Y dos de ellas estaban disfrazadas disque policías. Y realmente eran de esas de esas policías porno. Sí. Y esa pelada estaba viviendo el rol. Ella era toda amigable y todas cosas. Y cuando nosotros la saludamos así, que digo, ¿por qué está tan mala clase? Es que no se puede violentar la autoridad. O sea, estaba montada en su película. Y así era. Entonces usted se montaba en la película de prostituta, de dragón, de homosexual, de lo que fuera. Como todo el mundo estaba en lo suyo, nadie miraba a nadie, cada quien estaba en lo suyo, y durante 3 y 4 días usted vivía el carnaval en forma equilibrada, orientada por sacerdotes, en un estado de meditación, de conciencia y todas esas cosas. Entonces usted permitía autoconocerse, vivía su drama, no dañaba a nadie, ni se dañaba. Y en esos 3 días se liberaba de muchas cosas. ¿Que ahí seguía el diablo? Claro que seguía. Pero usted se conocía cada vez más. Y de una vez liberaba esas cargas y no iba a entrar a reprimir en un momento, que lo que hacen muchos. Son muy machos, tienen su esposa y su familia, pero se toman unos tragos y van y buscan el pelado. Se les moja la canoa. Igual pasa con las niñas, una muchacha vea impecable, pero apenas se toma unos tragos, se relaja en la prostituta más grande del mundo. Entonces, para que eso no pasara, en los carnavales, cuando estaban con la conexión espiritual, la persona vivía, la sociedad vivía sana. Todo el mundo sabía que todos tenían el diablo. De hecho, los carnavales son fiesta del diablo. ¿Y qué hizo la iglesia con eso? Ahora los acolitan. Cuando la iglesia se pronuncia contra los carnavales, y es un culto al diablo, el último día se mata al diablo, y eso tiene todo un mensaje espiritual. Pero ya que se le quitó el contexto espiritual, entonces la gente ya copula, orgía, droga, alcohol, y entonces se perdió el contexto que había en los carnavales. Pero de todas maneras es un desfogue para que la sociedad no esté tan corrupta. Eso por lo menos libera. Las prostitutas cumplen una tarea importantísima. Si no existieran, las violaciones, los maltratos eran mucho más. Una mujer de esas, lo primero que se tercia entre los calzones es una navaja.
Y un man, un hombre, ¿quién busca una prostituta? Normalmente, ¿quién lo busca? El más desordenado y desorganizado. Un man de esos que llega y no tiene problema en pegarle a la mujer, en maltratarla. Una mujer de esta no tiene problema en sacar una navaja y guindarse y rajarle la barriga a un man de esos. Entonces esas mujeres tienen que hacer esa tarea, procesar y manejar esas energías densas de la sociedad. Sí, claro que se hace por karma. Hubo un tiempo que era por dharma. Ser las prostitutas del templo era lo más sagrado y excelso. Y no llevaban a cualquiera, tenía que ser estudiada, la más bonita, de la más alta alcurnia, y si no se quedaba con ganas de ser la puta sagrada. Hubo un tiempo que era por dharma, ahora es por karma, pero igual es la misma tarea que están haciendo. Y todo eso es parte del camino espiritual, de lo que somos, de lo que la religión nos negó. Sigamos más bien porque no acabamos hoy. Nada anda suelto en el universo. Todo está conectado con todo. Es por eso que el fin de semana, antes de empezar la cuaresma, en 120 ciudades del mundo hay carnavales por todas partes. ¿Qué es un culto al diablo? Carnaval es un culto al diablo. Yo veo curiosamente que los curas no se pronuncian con eso. Ya desconocen la raíz de eso. Los carnavales supuestamente son de 4 días. Son de 4 días, pero realmente duran 6. Comienzan el viernes y terminan el martes. Y el miércoles, que sigue, es el miércoles de ceniza. Comenzando la cuaresma, que es un tiempo de limpieza y purificación. Lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de la bebida, todo esto está metido con la bebida. Y que cuaresma, Semana Santa, carnavales está conectado. O sea, antes de empezar los procesos de la Semana Santa hay que hacer la cuaresma. Y la cuaresma es un proceso de limpieza, pero antes de la cuaresma vienen los carnavales. Al diablo lo tienes que sacar. ¿Qué estás haciendo con tu diablo? La Iglesia Católica reprimiendo, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? Así tenga cara de ángel, así tenga cara de niña impecable, detrás hay un demonio. Siempre lo hay. Mientras más santo bebe, el demonio más grande. En los misterios de la bebida de Dionisos están los secretos de la transmutación sexual, psicológica y espiritual. La transmutación no es solo la sexual, que hay gente que se quedó solo con la transmutación sexual. Es la transmutación sexual, psicológica y espiritual. O sea, los procesos de transformación del animal en Dios. Para estos misterios también se encuentra, en estos misterios también se encuentran los secretos para el despertar de la conciencia. En estos misterios, estamos hablando del tabaco, la droga y el alcoholismo. También, en estos misterios también se encuentra el trabajo consciente con nuestro gran patrimonio como humanos, las emociones. Las emociones es el gran regalo como humanos, el cerebro y las emociones. De hecho, hay seres en otros planetas que no tienen emociones. Pero esas, que es nuestro gran regalo, se han convertido en un gran problema. ¿A cuántos no nos tienen desequilibrada la vida las emociones? Y la bebida ayuda a manejar ese cuento, sabiamente manejado. Los misterios de Dionisos tienen que ver con la naturaleza emocional primaria. Naturaleza emocional primaria, que es el vehículo en el que se mueve el macho cabrío, el tifón bafometo, nuestro diablo interior. Nuestro diablo interior se mueve, el vehículo en el que se expresa es la naturaleza emocional primaria, que es parte de lo que somos como seres humanos. Eso no hay forma de acabarlo, eso no hay forma de quitarlo, pero sí hay que hacer un trabajo con eso, porque si no, eso te destruye. Usted se pone a ser una persona buena gente, y buena gente, y buena gente. En el mejor de los casos se genera un cáncer. Mire a ver a quién es el que le da los cánceres. A las personas buenas. Porque no se atreven a hablarle duro a nadie, no le gritan a nadie, no contradicen a nadie. Vaya a ver si una persona mala, que hijo de putea al que primero le atraviesa, a ver si les da cáncer. No les dan tumores, eso vomitan todo. Y ya se sabe que el tumor y los cánceres es resultado de represión, de odios y emociones guardadas, emociones primarias reprimidas. Es un gran patrimonio, pero es un problema que se ha hecho.
Entonces una parte de manejarla es así. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es parte de los misterios de esto. Con el diablo interior hay que hacer un trabajo, el que se hace en los carnavales. Pero tenemos que aprenderlo a hacer. Y la única iglesia, la única institución que habla de eso es esta. Del resto todo el mundo. Usted lo encuentra afuera. Ah, no, hay una fiesta, ayer, el viernes. Hombres y mujeres, niños, todo el mundo disfrazado. Están sacando su diablo. No está malo el asunto. Si a eso se van por una fiesta desconectada, entonces terminan copulando y ni siquiera saben de quién es el hijo. Sí, porque así es, porque todos estaban enmascarados. Sí. O terminan haciendo un proceso como es. Listo, viva su diablo, conozca su diablo y empiece a hacer y a reconocerlo adentro. Estos misterios también enseñan los grandes secretos de la copa y del cáliz, que están en los altares. De eso hablaremos en sus momentos. En esencia, esos son los aspectos en torno al tabaco, la droga y el alcohol como propuesta espiritual. Es importante conocer que detrás hay grandes secretos que esta escuela trabaja. Pero ya en niveles más avanzados, pues claro. Ahora, porque como es el abrebocas, el curso básico, pues toca el tema del alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, y eso es un flagelo en la sociedad y en las familias. Sí, así se ha aceptado por la sociedad y por la familia, pues usted fuma tabaco y cigarrillo y lo aceptan, sí. Pero eso es un problema, para el que lo hace y para el que no. Ya contaminar la atmósfera, contaminar su cuerpo, son demasiado inconscientes, lo mismo el licor. La droga sí tiene más estigma social, pero detrás hay toda una propuesta espiritual que es de la que hemos querido hablarles, porque en otros niveles de esta misma escuela entramos más de lleno pues como a conocer y manejar ese asunto. La segunda cámara, por ejemplo, es una escuela de misterios donde nos acercamos más a estos misterios y a otros. No sé qué pregunta, qué inquietud en torno a este tema tengan. ¿No entendieron nada? ¿O todo quedó tan claro? Lo que podemos ver es que detrás de estos elementos que parecen tan materiales y mundanos, hay, y por eso la gente los busca, solo que no para resolver el problema espiritual, sino para adherirse a ellos en forma de esclavitud. No, y muchas veces hasta se más grande el problema. El man que se separó con la novia y ya más las penas, pero no sabe que las penas saben nada. Sí. Oído queda. Sí, porque cuando está allá, entonces ya es donde le da por llorar, por montar su chiripiorca, o ahí la va a buscarla y como sabe que se fue con otro, ahí monta. ¿Cuántos dramas, tragedias y comedias no se montan ahí? Pero hay un buen trabajo para hacerlo conscientemente libre. No, y lo importante. Esa borrachera conscientemente. La borrachera no la embriaguez. Y dejando salir toda esa parte conscientemente. Es como parte del autoconocimiento. Claro, es que es una ya herramienta. Después de eso, ya tienes ahí una herramienta para ahí trabajar. hay una herramienta. Y saber por qué es que tenemos esa inclinación. Mire que hay una fuerte inclinación a beber, a embriagarnos, a emborracharnos, a trabarnos. Y también por estigma, porque el que beba es macho. Ya. Y el que no. Lo mismo que Pero a mí me dicen es que, Luis, ¿qué es ron o guaro? Ninguna de las dos. Si hay cerveza, A mí me pasó una experiencia muy interesante. Yo tenía una finca por allá arriba en Santa Fe de Antioquia, una madriguera. Y los campesinos me querían y me respetaban, pues yo era como decir, venía de la ciudad y todas esas cosas. Y a esos manes usted no se les puede negar. Y ellos son muy machistas. Y si no, los gana enemigos. Recuerdo que una vez, pues un domingo que salí pues ahí a la vereda, cuando me invitan a un aguardiente doble. Yo que no me lo tomo ni chiquito. Y yo, ¿cómo me salgo de esto? Tan facilito. Estaban ahí en medio de todo eso, hermano, esto es para machos como ustedes, hermano. Soltaron la carcajada. Deme más bien una cervecita.
y ya, quedé bien con ellos. Les dije, les inflé el ego, quedé bien con ellos, no los... y ya. Esa gente, porque esa gente usted se lo echan en Biblia al machete, así de sencillo, no hay ley. La ley del monte. Bueno, vamos a dejar ahí, tenemos pendiente varias tareas, nos vemos la próxima semana. Y la tareita del espejo no se les olvide. La vela. La Es vela. buena. Pues, aunque yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema. Listo, ya acabó Camilo el curso, el tema, dígame pues. O más o menos, entonces, pues, ¿cómo se deben manejar las emociones? Ahí es donde hay que crear el equilibrio y hay que encontrar mecanismos. Por ejemplo, las artes marciales cumplen parte de esa tarea de manejar a la agresividad y la violencia. Entonces usted empieza, por eso usted empieza trabajando y saca esa putería. Yo lo aprendí a hacer jugando tenis de campo. Cuando tenis de campo uno entrena contra el muro, entonces uno saca esa violencia, esa agresividad ahí. Pero necesita ir dominando su mente, dominando su cuerpo, a través de la respiración. Porque entonces yo tenía tropeles con mi esposa y uno cuando se deja llevar del animal, eso cuando uno pensó ya dio un mierdero. Sí. En cambio, más bien salía, me iba a caminar y trabajaba algo de artes marciales. Se descargaba uno. Hay métodos, hay técnicas. Y que decir, pero es lo mismo manejar, por ejemplo, la rabia, a manejar la felicidad, o eso no se maneja, pues encontrar las emociones. Igual todo hay que manejarlo, porque todo en extremo es nocivo. Usted se desborda por la alegría y termina llorando y sufriendo. Entonces todas las emociones, tristeza, alegría, amor, todo tiene que manejarse en equilibrio. Hay dos principios que habían en el templo de Delfos: conócete a ti mismo y nada en exceso, ni siquiera el amor, porque el amor en exceso es nocivo también. Entonces, todo hay que manejarlo, no nos podemos dejar desbordar, porque el lado oscuro trabaja por un lado o por el otro, pero en los extremos. Entonces, este camino es del equilibrio, del hombre equilibrado. No se niega nada, pero tampoco se desborda por nada. Y para eso implica trabajo, entrenamiento, control, dominio. Entonces implica dominar su mente, controlar sus emociones, manejar su respiración y hacer mucho ayuno para no ser víctimas, porque si no somos víctimas. De eso se trata, es puro entrenamiento. Porque si no, cuando usted está en una lujuria bien arrecho, ¿y qué es eso? Si no se controla. Yo tengo amigos que dicen, no hermano, yo una pelada quitando la ropa y paré de contar, ya no cuento conmigo. Gente que le pone un trago de guaro ahí y ya, no paran. El hombre equilibrado tranquilamente puede navegar en medio de todo y sabe decir cuándo no y cuándo. Hombre, que si no te lo tomaste lo hecho, entonces bañame en eso. Pero cuando usted, no, pero es que muchachos, eso se le montan encima. Muchas veces me llegaron, es que si no te lo tomaste lo hecho, hermano, báñeme. Pero yo no voy a hacer eso. De hecho, muy joven me hice aporrear de unos grandes, porque mi amigo eran marihuaneros y yo no fumaba marihuana. Y toda la vida me aceptaron así, y un día un man se enamoró de mí, de esos marihuaneros. Tenía como 14 años, yo tenía como 17. Que es que si no fumas entonces te lo hacemos fumar. Y yo, hermano, entonces nos tenemos que dar. Y nos fuimos a dar, y claro, como eran más grandes que yo, me pelaron, pero me sirvió para dos cosas. Primero, para que ellos supieran que yo respetaba mis principios. Y segundo, para saber que esos no eran mis amigos. Y de ahí me abrí. Pero es así, en cambio usted sí es, que sí, hermano, no, para que me acepten en la manada, no, listo, venga pues, sí. En cambio no, yo sí tenía mis cosas muy claras. Que es que te lo tomas o te lo echo, entonces báñeme. En esas ocasiones en las que o sea, yo lo tomo de esta manera. Ya has visto el tema de distrés y ustedes. Es como aprender a esa fuerza, porque eso es una fuerza muy
sea, lo que es la agresividad, la violencia, la lujuria, por decirlo así, es como una explosión muy fuerte. Pero cuando uno medio aprende como a ir adaptando eso y como transmutarlo para un objetivo que uno tiene en la mira, es como ese cohete que vos decís. Y de eso se trata, pues, de eso se trata, de salir de ser el hombre y la mujer ordinario para ser seres superiores. Y ser superiores no es porque vamos a ser mejores que nadie, sino para que en un momento somos nosotros. Y eso se va reflejando, la gente con una mirada, con solo tu presencia, con vos no se mete. No son capaces, ven que vos irradias una energía. Con solo tu presencia, no necesitas gritar. Con solo tu presencia ya saben que ahí hay trabajo. Entonces, eso es lo que permite este conocimiento, ser dueño de uno mismo. Hombre, el día que quiero beber es porque voy a beber, porque yo lo quiero hacer, pero no porque otro me esté induciendo. Y me los tomo todos los días. Pero es el día que yo quiero. Lo que Y quiero. que los ríos se conviertan en ron. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.